En relación a los métodos de adjudicación constitucional y cómo han sido interpretados estos por nuestro máximo tribunal, podemos precisar que en el criterio jurisprudencial número 10, diagonal 2019, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial, constituyen tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más que el juzgador puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones de un derecho fundamental, determinando de tal manera o de tal forma los referidos métodos de adjudicación constitucional que deberán de observar los órganos jurisdiccionales. En tal criterio, la segunda sala afirmó que el juzgador, todo juzgador, puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, estando facultado para decir cuál es, en su opinión, el más adecuado para resolver el asunto sometido a su conocimiento. Sin embargo, considerar que los métodos son intercambiables se estima que es notoriamente inexacto, ya que el uso de los métodos de interpretación constitucional no pueden ser arbitrarios, pues el momento en el que se deben el momento en el que deben ser utilizados y los resultados que en cada uno de ellos puede producirse son esencialmente diferentes. Por lo tanto, resulta necesario apuntar las generalidades de los tres métodos de adjudicación que son mencionados por la segunda sala y el funcionamiento de cada uno de estos, tratando de explicar por qué, dada su particular naturaleza, tales métodos no pueden operar de la misma manera ni al mismo tiempo. Ahora bien, en principio, debe señalarse que constituye el antecedente directo al criterio jurisprudencial enunciado el amparo en revisión 388, diagonal 2018. En este juicio, en el juicio de amparo indirecto, la aerolínea LAN Perú S.A., presentó un juicio de amparo indirecto en contra de algunos artículos de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor de 2017. Su argumento fue que las obligaciones impuestas en dichos artículos reprobaban el test de proporcionalidad y en consecuencia resultaban inconstitucionales. El juicio de amparo indirecto fue sobreseído y obviamente el amparo negado, por lo que la quejosa interpuso el recurso de revisión. En este caso, el Tribunal Colegiado de Circuito que recibió el recurso dejó sin efecto el sobreseimiento de los artículos que constituían el acto reclamado y reservó la jurisdicción a la Suprema Corte, por tratarse de normas sobre las cuales no había criterios jurisprudenciales previos. Al final, la segunda sala admitió el recurso de revisión y resolvió negar el amparo. Pero lo interesante de este caso es la manera en que la Corte entiende los distintos métodos de adjudicación constitucional en su sentencia. En el recurso de revisión que venimos mencionando, la parte quejosa alegaba que los jueces debían aplicar el test de proporcionalidad a las normas en cuestión, pues el principio pro persona establecido por el artículo 1 constitucional y el 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la doctrina internacional de los derechos humanos permitían entender que toda norma que forme parte de un sistema jurídico debía
debía aprobar un escrutinio de razonabilidad y proporcionalidad, conformado por distintos pasos o requerimientos, a saber, finalidad constitucionalmente legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Esto emanado o tomado como base del amparo en revisión 388, diagonal 2018. De hecho, las citas posteriores se refieren al mismo amparo en revisión. Y frente a este argumento, la Corte dijo que el test de proporcionalidad no había sido tratado por la jurisprudencia como un texto constitucional, como texto constitucional, ni como un derecho fundamental, sino única y exclusivamente como un método de argumentación judicial para verificar si alguna limitación o restricción es violatoria de algún derecho humano. Así, como la Suprema Corte solo había reconocido el test como un método de argumentación judicial, entonces, y por lo mismo, no había necesidad para tratarlo de otra manera o de forma distinta. Y en las propias palabras de la Corte, los tribunales no están obligados a verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubiera propuesto en la demanda o en el recurso. Pero la segunda sala no detuvo aquí su razonamiento, sino que fue más allá. Para esta, como el test de proporcionalidad solo es un método de interpretación y es facultad de los jueces decidir cómo interpretar la Constitución, esto como consecuencia de su libertad de jurisdicción, entonces le corresponde a cada operador judicial escoger el método que estime más idóneo. Y para justificar tal criterio en su sentencia, la segunda sala procede a afirmar que, además del test de proporcionalidad, el máximo tribunal ha utilizado otros métodos de interpretación, como los niveles de escrutinio, la interpretación sistémica, la interpretación gramatical o la teleológica, por lo que todas las metodologías de interpretación son igualmente válidas para el test de proporcionalidad en la Suprema Corte, para que la Suprema Corte emprenda el examen correspondiente. Tal razonamiento podría estimarse adecuado si todos los métodos de adjudicación tuvieran el mismo funcionamiento. Sin embargo, la interpretación conforme, el test de proporcionalidad y los niveles de escrutinio judicial no funcionan, todos lo sabemos, de la misma manera. Y para distinguir los momentos de su operación, es posible afirmar que la interpretación conforme tiene una naturaleza preventiva y el test y los niveles de escrutinio una naturaleza resolutiva. Por un lado, la interpretación conforme funciona para prevenir, funciona para prevenir la existencia de antinomias, pues busca evidentemente armonizar el significado de ambas normas de modo que no existan contradicciones entre ellas. Por otro lado, los otros dos métodos, el test de proporcionalidad y los niveles de escrutinio judicial, solo pueden operar frente a una antinomia, pues tiene el propósito de resolver la misma. En el entendido de que el uso de los métodos resolutivos implica que la lectura armonizada de la interpretación conforme no tuvo éxito o fue imposible considerarla. Y entonces
deviene necesario emplear otros tipos de métodos, otros tipos de análisis que permita verificar la constitucionalidad de la norma en cuestión. Las diferentes maneras en las que estos métodos pueden conseguir su propósito o alcanzar su propósito aún son objeto de discusión doctrinal, pero no es posible negar la distinción mencionada. Y a pesar de que el test y los niveles de escrutinio sean métodos resolutivos, la forma en la que ambos contemplan la realización de su propósito también es distinta, también es diferente. Por una parte, el test de proporcionalidad obliga a los juzgadores a analizar durante una serie de etapas escalonadas la constitucionalidad de una norma, una vez que ésta incide con algún derecho fundamental. El número y la aplicación de cada etapa resulta debatible, pero es posible encontrar una explicación general en la teoría desarrollada por el expresidente de la Corte Suprema de Israel, Aaron Barak, en su libro Proporcionalidad, los derechos fundamentales y sus restricciones, de muy reciente traducción al español. Habiéndose determinado de forma general que la norma debe tener una finalidad constitucionalmente legítima. Esto es, un propósito que pueda ser anclado en el texto constitucional. Además de que dicha finalidad debe tener una conexión racional con los medios planteados por la norma limitante. Y una vez que esto se cumpla, la norma debe ser necesaria. Esto es, que no existan medios alternativos que puedan conseguir el fin legítimo y que dicho medio limite el derecho fundamental, menos que los medios contemplados por la norma limitante. Y finalmente, que la norma debe cumplir con un criterio de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, que el daño causado al derecho constitucional, así como la probabilidad de que el que se cause sea menor al beneficio obtenido por el objetivo legítimo y a la probabilidad de que éste se consiga. Si la norma cumple con todos estos requisitos, entonces debe de ser declarada constitucional y los juzgadores deben demostrar su congruencia con la Constitución en su análisis. En caso de que la norma no pase el test, los juzgadores deben declarar aquello que la vuelva inconstitucional. En contraste, la realización de los niveles de escrutinio judicial tienen una relación más estrecha con la jurisprudencia, pero es menos transparente en un sentido casuístico. Los niveles de escrutinio son un conjunto de tres métodos de adjudicación establecidos por la doctrina anglosajona, particularmente la norteamericana. En cada uno de estos métodos de adjudicación existe un grado progresivo de rigor hacia el gobierno para poder declarar sus acciones como constitucionales. Tales niveles son el escrutinio ordinario, el escrutinio intermedio y el escrutinio estricto. La aplicación de cada nivel depende del criterio que decida seguir la Corte estadounidense con base en su sistema de precedentes. Lo cual
lo cual desde luego ha generado la inclusión de casos relacionados con la discriminación contra las minorías o la interferencia al derecho al voto, la privacidad o la libertad de expresión. Esto en el sistema estricto. Por su parte, la discriminación de género, la discriminación contra indocumentados o huérfanos ha quedado en el término intermedio, en la grada intermedia. Y otros asuntos menos graves para la Corte, como los de corte fiscal, en el test ordinario. Sin duda, los retos que enfrenta este método de interpretación constitucional son varios y no pierden su complejidad. Sin embargo, las reglas de operación en cada nivel son claras y particularmente obligatorias. Además, gracias al sistema de precedentes que rige a los tribunales estadounidenses, es posible observar las prioridades de su corte y la manera en la que ordenan los diferentes derechos de los individuos. Esto no quiere decir que los tribunales estadounidenses sean completamente imparciales al momento de interpretar sus normas, pero sí que el rigor de sus actividades o del rigor de su actividad es notoriamente previsible. En contraste con ello, el test de proporcionalidad introduce en un mismo método cada conflicto normativo. Si la norma pasa el test, la resolución establece directamente un precedente conciso respecto de lo que la autoridad judicial considera como norma constitucional. De lo contrario, también se da una señal directa al órgano legislativo respecto de los elementos a solucionar en la expedición de la norma futura o de las normas futuras que sí permitan garantizar sus propósitos legítimos. Ambos métodos tienen ventajas y evidentemente desventajas, pero su forma de operar es notoriamente diferente. Esto es de especial relevancia para analizar el criterio de la segunda sala, pues los diversos métodos pueden llevar a diferentes resultados. Una norma, esto es extraordinariamente complicado. Una norma podría ser declarada constitucional por un análisis en el que sean utilizados los niveles de escrutinio judicial, pero ser declarada desproporcionada o incluso innecesaria por un análisis en el que se empleara el test de proporcionalidad. Por lo tanto, los métodos resolutivos no solo difieren del preventivo, sino que también difieren entre sí. Ahora bien, asumir que los métodos pueden utilizarse de manera indistinta para cualquier caso resulta deficiente en un análisis formal, pero también en un sentido práctico. En concreto, es un problema general que se puede dividir en tres temas fundamentales. El primero de ellos es el dominio de los métodos por parte de los operadores judiciales. El segundo es el uso estratégico de tales métodos. Y el tercero se revela en la justificación del uso de los diversos métodos. Tales cuestiones se complican gracias al laxo sistema mexicano de precedentes judiciales, lo cual reduce
evidentemente, la certeza jurídica. Ello, si se considera que para admitir la posibilidad de usar cualquier método de interpretación, se requiere por lo menos dos cosas, dos elementos. Primero sería el conocer cómo funciona cada uno de ellos y, segundo, justificar la utilización del escogido. No solamente es escoger uno, sino se debe de justificar la razón por la cual se estima más apropiado para el caso concreto. De tal suerte, un dominio de los métodos permitiría cumplir ambas cuestiones. Sin embargo, la deferencia del sistema de precedentes mexicanos complica evidentemente esta tarea. Esto es así, en tanto que en la jurisprudencia existen diferentes tipos de explicación de cada método. En algunos casos, esas explicaciones no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, como se ha observado desde sus inicios, el uso del test de proporcionalidad por parte de la Suprema Corte ha sido inconsistente, ya que en los tres primeros casos en los que se menciona explícitamente el test de proporcionalidad, las etapas mencionadas son diferentes y su explicación suele ser, por decirlo menos, ambigua. En el primero de los casos, la Suprema Corte junta en una sola etapa el fin legítimo y la idoneidad, la cual razona circularmente al mencionar que la medida es idónea porque es idónea, y las demás etapas no son desarrolladas de una mejor manera. En el segundo de los casos, se confunde el test de proporcionalidad con la proporcionalidad de las penas en materia penal. En el tercer caso, agregan un juicio de igualdad previo, injustificadamente, y tampoco explican las otras etapas. Quizás la mejor muestra del test de proporcionalidad la haya expuesto la primera sala en la tesis 263, diagonal 2016, todavía de la 10ª época. En este particular caso, la Suprema Corte explica con detalle cómo examinar la proporcionalidad de una medida que interviene en un derecho fundamental y su sistematización cumple una función pedagógica muy útil para divulgar el principio de proporcionalidad en México. Sin embargo, este tipo de ambigüedades no solo existe en los precedentes del test de proporcionalidad. De hecho, el mismo test ha sido utilizado de forma deficiente por la Suprema Corte al confundir su uso con el de los niveles de escrutinio y la interpretación conforme. Lo que nos permite sugerir que la Corte utiliza los métodos más como una herramienta discursiva para consolidar su papel de tribunal constitucional que como un método para solucionar casos concretos. Esta laxitud no solo debilita al sistema jurisprudencial y empeora el entendimiento del test, también es perjudicial al momento de querer utilizar otros métodos, como los niveles de escrutinio, pues su actividad depende sobre todo de la congruencia de los precedentes. O bien, como la interpretación conforme, pues su utilización no debe de depender de una ponderación, más bien de que exista la posibilidad de conciliar una disposición normativa
con derechos fundamentales. Creemos, debemos de suponer, es fácil entender que una capacitación de todos los operadores judiciales podría solucionarlo. Sin embargo, para conseguirlo, sería también necesario implementar correctamente una política pública. Además de que, en principio, los juzgadores deberían estar capacitados en métodos de adjudicación, con independencia de la obligatoriedad de aquellos. Entonces, si bien resulta conveniente la capacitación, esto, desde luego, no resolverían los demás problemas mencionados, pues solo les permitiría conocer los métodos y la forma en la que han sido utilizados en la jurisprudencia. Sin embargo, el uso estratégico de esos métodos continuaría siendo un riesgo, mientras la Suprema Corte no defina con claridad cuáles métodos han de emplearse para cada tipo de cuestión. Y como los jueces pueden elegir los métodos, en algunos casos, esto también les permitirá escoger los resultados, ya que el resultado depende del método. Por ejemplo, los niveles de escrutinio le dan a una limitación de derechos fundamentales un tratamiento distinto al del test. Si un juzgador decide no resolver una antinomia que pudiera prevenir con la interpretación conforme, o si decide utilizar la interpretación conforme de manera extensiva para ajustar la situación a alguna otra norma existente, en algunos casos y en otros no, indistintamente. Luego entonces, mientras más métodos sea posible utilizar libremente, más resultados diferentes serán posible obtener. Esto empeora gracias a la deferencia sobre los precedentes. De tal suerte, si un operador judicial solo utilizara el test de proporcionalidad para resolver los asuntos que requieran de su interpretación constitucional, pero cada vez que utiliza el test lo hace con diferentes etapas y diferentes criterios, entonces la certeza jurídica de su operación permanecería evidentemente ausente. De esta manera, si siempre utiliza métodos similares al test de proporcionalidad, entonces el test de proporcionalidad es lo único que no estaría utilizando. Y esto sucederá siempre que los métodos no sean explicados correctamente, concretamente, por la propia jurisprudencia. Consecuentemente, si un caso tiene tantos resultados como métodos y tantos métodos como explicaciones de esos métodos, entonces los resultados diferentes dependerán del número de métodos que existan, multiplicado por el número de explicaciones diferentes sobre esos métodos. Esto quiere decir que incluso si los juzgadores dominaran cada uno de los métodos de interpretación que estén a su alcance, al conocer los posibles resultados, sería más fácil para ellos crear sentencias arbitrarias. Desde luego, esto no es asumir que los juzgadores aumentarán sus niveles de arbitrariedad a raíz de la sentencia de la segunda sala, solo que la sentencia facilita ese tipo de conductas cuando no debería de hacerlo o de propiciarlo. La sentencia de que hemos venido hablando permite
que los operadores judiciales utilicen precedentes erróneos y se propague su uso incorrecto en la jurisprudencia. Se estima que una buena solución a esto habría sido establecer en la sentencia un criterio sobre la manera en la que debería ser utilizado cada método, o bien al menos brindar pautas de justificación para el uso de uno o para el uso de otro método diverso. Pero nada de esto sucedió. Permitir que los tribunales tengan tal libertad de jurisdicción, entendida obviamente como la libertad de optar entre métodos que producen resultados incompatibles, sin brindarles ningún tipo de guía, se estima resulta ser irresponsable. Esto implica que los jueces pueden justificar el uso de cada método de cualquier manera. Para justificar correctamente el uso de los métodos, los juzgadores tendrían que hacer visible que la situación concreta de su caso amerita utilizar un determinado método, establecido o no en un precedente particular, y no en otro, ni otro tipo de precedente. Tener que hacer esto sin ninguna pauta específica alentará el progreso jurisprudencial, pues estas justificaciones necesariamente aumentarán la carga de trabajo de los juzgadores y reducirá su eficiencia al momento de resolver. Si los juzgadores tienen una sobrecarga de trabajo, entonces es más complicado que resuelvan los casos de la mejor manera posible. Por lo menos, tendrán menos tiempo para ello. Sin embargo, omitir las justificaciones tampoco resulta ser viable. La imparcialidad de los juzgadores debe ser visible también en la conveniencia de cada método que decidan utilizar. Sin embargo, incluso si todos los jueces quisieran realizar este tipo de justificaciones de forma correcta, es difícil pensar que todos lo harán de la misma manera. Además, esto no impide que los operadores judiciales utilicen diferentes métodos para casos similares, por lo que la incertidumbre respecto de su aplicación sigue incólume. Ampliar la libertad jurisdiccional para la aplicación de estos métodos sin una dirección específica es como convertir manuales en herramientas. Vuelve inexacto su propósito e inutiliza su ejercicio. Ahora bien, dada la deferencia del sistema jurisprudencial y la ausencia de pautas para la justificación del uso de los métodos, sería difícil afirmar en qué caso el uso de un método diferiría del uso de otro método. Sin embargo, como se señaló precedentemente, uno de los problemas de la sentencia es que permite que esto suceda e introduce un nuevo problema. ¿Cuándo sería mejor utilizar uno u otro método? O bien, dicho de otra forma, ¿cómo debería justificarse el uso de los métodos? Resolver este punto es posible, pero para desarrollarlo por completo, sería necesario hacerlo de forma particular. Sin embargo, vale la pena realizar algunas consideraciones sobre el particular. En primer lugar,
si es posible dar pautas para ordenar por lo menos los 3 métodos enunciados. Para hacer esto, es importante establecer una sola explicación para cada método. Después, habría que distinguir los métodos por el momento en el que puedan operar. Esto es, si existen casos en los que sea posible evitar la existencia de la antinomia, entonces los operadores judiciales deberían de optar siempre por la interpretación conforme. Creo que inicialmente debería optarse por el uso no extensivo de la interpretación conforme para disminuir la posibilidad de generar criterios tecnicistas y evitar complicar el entendimiento de la jurisprudencia. Ahora bien, para aquellos casos en los que no sea posible prevenir las antinomias, es conveniente utilizar el test de proporcionalidad, pues brindaría pautas específicas para los legisladores en el caso de que sea necesario declarar alguna norma como inconstitucional. Sin embargo, una vez establecidos precedentes sólidos respecto de estas resoluciones, sería adecuado utilizar un método más orientado al orden jurisprudencial para replicarlos. Sobre el particular, pues seguiremos hablando en otra diversa entrega. Por el momento es todo. Muchas gracias.